Seguís escuchando Todos a la Cueva en Radio Exa. Bueno, estamos de vuelta con Todos a la Cueva. Gran mesa de debate sobre derecha democrática. Ceci, la verdad que espectacular. Agradecemos a Cristian Seculjusti y a Florencia Galcerano y obviamente a vos que estuviste coordinando la mesa. Bueno, ahora me estuvieron recién llegando WhatsApp al celular y chochos todos, la verdad, muy buena. Bueno, mejor, nos alegramos entonces. Bueno, vamos a recordar, antes de pasar a Facu con su columna sobre nuestro especialista en educación, vamos a recordar un poco las redes en Facebook. Nos pueden encontrar en Todos a la Cueva, en el buscador de Facebook ponen Todos a la Cueva y desaparece nuestra página. Si no, en Twitter, @Todos a la Cueva, y en Instagram, en Twitter es Todos Cueva y en Instagram también es Todos Cueva. Bien, y también en la web de Radio Exa, ¿sí? Donde ahí nos pueden ver en vivo, que es exaradio.soundtrackstudio.com, donde nos pueden ver en vivo, y al lado hay una sala de chat donde pueden ir comentando en vivo todo lo que les parezca del programa, ¿no? Sí, ahí nos pueden desde Nos pueden felicitar hasta también. insultar. Exactamente. Pero bueno. Hay libertad de expresión. Ahora, y en Twitter tenemos @Radio Exa también para seguir escuchando lo que es la programación de esta radio que es nuevita y que está apostando fuerte a las voces del conurbano, a ver cómo podemos decir todo lo que queremos decir, ¿no? Se hace presente el conurbano y como también se hace presente en este momento Facundo Ariel, ¿no? ¿Pajón? Sí, no ¿No me gusta te gusta mucho Ariel? mi segundo nombre, Bueno, pero vamos es por el nuestro segundo nombre. especialista en educación. ¿Y la columna de hoy de qué se trata? Un poco fuerte la palabra especialista. Digamos que voy a dar la columna de educación. Bueno, buenas tardes ya. Igual no almorzamos, así que ponele que buenas Ya tardes. después de la radio sabes cómo vamos a comer, ¿no? Vamos a almorzar. Bueno, estoy un poco nervioso, así que No, vamos por aflojando. favor. Nos vamos aflojando. Voy a hablar sobre financiamiento educativo, ¿no? Pero primero quizás me gustaría arrancar hablando de otras cuestiones. En principio, bueno, el tema de educación me parece que es algo que todos los argentinos siempre opinamos, ¿no? Me parece que si uno se sube al colectivo, si uno habla con la tía, si uno habla con su madre, en todos lados donde se toca el tema de educación todos tenemos algo que decir, ¿no? Entonces, me parece primero importante traer a colación de qué estamos hablando cuando hablamos de escuela secundaria, de qué estamos hablando cuando hablamos de educación secundaria, que es quizás el tema más conflictivo y uno de los temas más conflictivos de este 2017, y que también, obvio no, creo que el gobierno de Cambiemos utilizó a sus dos figuritas quizás más polémicas en este tema y que más contradicciones tuvieron, pero que también más llevaron adelante este conflicto, que fueron María Eugenia Vidal y el señor Esteban Bullrich, ex ministro de Educación, a una contienda electoral, que luego fue respaldada por los bonaerenses, pero en su momento recordemos que la provincia de Buenos Aires estuvo mucho tiempo sin tener clases y Esteban Bullrich estuvo con muchos problemas por no llamar a una paritaria nacional. Entonces, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escuela secundaria? Me parece que esto está bueno pensar y está bueno decir que en realidad la escuela secundaria poco se ha modificado de 200 años hasta acá, ¿no? La verdad es que si uno piensa en la escuela que Sarmiento pensó allá por el 1800 y en la escuela que estamos teniendo hoy ya en el 2017, poco cambió la escuela secundaria, poco cambió el rol en el aula, los maestros, el esquema, el docente iluminado que baja su conocimiento al estudiante, el alumno se sigue llamando alumno después de 200 años en lugar de estudiante, en fin. ¿Se intentaron hacer reformas? Sí, se intentaron hacer reformas. Hubo 3 grandes y 3 quizás incorporaciones masivas del pueblo. Nosotros queremos que la gente salga de la cueva y se incorpore a nuestros programas y entienda por qué es importante hablar de educación. Y en eso hubo 3 movimientos importantes de incorporación de pueblo a la escuela secundaria. La primera, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. El primer gobierno incorporó masivamente casi 400.000 chicos a la escuela secundaria. Luego, en el advenimiento de la democracia, parece que las instituciones importaban en ese momento y Alfonsín las recuperó e hizo que los grandes colegios nacionales vuelvan a tener importancia. Y luego, con el menemismo, durante la Ley Federal de Educación. ¿Qué es lo importante de la Ley Federal de Educación? Primero, que modificó el sistema, ¿sí? Y además de modificar el sistema, lo que hizo fue imponer que el 6% del Producto Bruto Interno se destinara a la educación. Para eso, lo que sucede con la Ley Federal de Educación es que si bien se delega a las provincias la responsabilidad, del gobierno intenta asegurar que haya siempre un presupuesto destinado a la educación.
finalmente, lo que sucede es que se deja muy solas a las provincias manteniendo ese financiamiento educativo, por lo cual el Estado recentraliza la educación con la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 y así estamos hasta hoy en día, que se han intentado rehacer reformas y realizar reformas y demás cuestiones. Y hoy estamos más o menos en el 6,47% del PBI. Sí, depende con qué se compare. Si se compara con el presupuesto pensado en los 90, estamos en un 7,30 y, ya te digo, 7,29. En cambio, si lo medimos a partir de 2004, que es más o menos donde se mide la Ley de Educación Nacional, no alcanzamos el 6%, estamos en un 5,66. ¿Sí? Bueno, lo importante en esto es decir, viene el gobierno de Cambiemos y dice hay que cambiar la escuela secundaria, hay que hacer una reforma. Y propone 2 reformas nuevas, ¿no? La secundaria del futuro en Ciudad de Buenos Aires y el plan maestro en lo que es a nivel nacional, ¿no? Ahora voy a contar un poquito más de esto, pero yo quizás estuve intentando traer otras voces para que hablen de qué significa la escuela secundaria, cómo ven ellos que estas reformas están implicando. Y si bien pensé preguntarle a especialistas, que me parece algo bueno, dije, ¿por qué no le preguntamos a los estudiantes? Yo ya abandoné hace 7 años la escuela secundaria, así que me parece bueno tener las voces de 2 estudiantes. Voy a hacer escuchar a la opinión de 2 estudiantes. La primera va a ser Violeta Machado Portas, estudiante de Avellaneda, que va a estar hablando de qué piensa ella de la escuela secundaria y cómo se vincula esto con el financiamiento educativo. Yo creo que la ley de educación, aún teniendo 10 años, falta mucha profundización en la práctica, ¿no? Dentro de la escuela, digamos. Pero, sin embargo, si este tipo de políticas educativas se aprueban y comienzan a ser legítimas, van a ser muy difíciles de refutar porque no vamos a tener la herramienta legislativa para contrarrestar esa ideología, digamos. Para mí es interesante poner el foco en cómo estas propuestas vienen de la mano de la OCDE y del Banco Mundial a quitarle atención a las problemáticas educativas que estamos teniendo en nuestro país, como es el encajonamiento de la Ley de Financiamiento Educativo o como es el operativo Aprender en nuestro país y el de financiamiento lisa y llanamente a la educación pública que hemos vivido en estos últimos 2 años. Muy bien. Bueno, ahí Violeta señala algo interesante. Bueno, primero señala que Violeta tiene recién cumplidos 18 años, es una estudiante de Avellaneda que hace varios años que trabaja en centros de estudiantes y cuestiones educativas, y marca la importancia y la predominancia de evaluaciones realizadas por organismos internacionales. Esto es algo que quiero señalar y materializar. Y el segundo chico que va a hablar, el segundo estudiante que va a hablar se llama Diego Ledesma, él es estudiante de Formosa y es presidente de la Federación de Estudiantes Formoseños y nos va a comentar también qué piensa él sobre el financiamiento educativo y cómo se vincula esto con las reformas que propone el gobierno. Sobre el nuevo proyecto de ley hacia un futuro mejor, o mejor dicho, el plan maestro, hay una cuestión muy importante que no hay que dejar atrás. La cuestión de que los medios de comunicación, tanto televisión como diario, no estén dando información sobre todo lo que conlleva esta nueva reforma. Bueno, una cosa muy importante que hay que resaltar es el hecho que a través de pruebas que son individuales, tomen el atrevimiento de decir este colegio es mejor o peor que este, sacando al peor gran parte del presupuesto. Es decir, un colegio va a tener menos plata para actuar sobre el año, cosa que está mal, es al revés. Si un colegio está mal, deben dar presupuesto para que mejoren esas calificaciones, más presupuesto para tener más profesores, para tener personas que puedan acompañar a los chicos. Más otra cosa importante que hay que resaltar de esto es que no pudieron participar todos los agentes de la comunidad educativa, solamente ellos reformaron sin entender todo el contexto social que tiene cada institución. Muy bien. Contexto social, medios de comunicación, más presupuesto, más docentes. Las reformas, si uno las lee en los papeles, no tienen nada contradictorio. ¿Por qué? Porque retoman quizás reclamos de distintos sectores, tanto el sector estudiantil como el sector gremial, que si uno de verdad se pone a estudiar qué vinieron diciendo los gremios durante todos estos años sobre qué se tiene que transformar la escuela secundaria y qué vinieron diciendo los estudiantes, un poco en relación con esto va. ¿Por qué? Porque la ley, por ejemplo, el plan maestro y la secundaria de futuro hablan de eliminar el sistema de repitencia, hablan entre otras cosas también de
garantizar los docentes por cargo. Hablan, entre otras cosas, de que las materias, los chicos, los estudiantes no aprueben materias, sino que acrediten conocimientos. Entonces, se habla de una reforma integral muy interesante si uno va a los papeles, pero hay un pequeño engaño, un pequeño gran engaño. Que en ningún momento la reforma, ni el plan maestro, ni la secundaria de futuro habla de cuánto va a ser el financiamiento que estas reformas van a tener y necesitan tener, ¿no? Como estudiante de ciencia política, y creo que acá también Lautaro como estudiante de ciencia política también lo sabe, y calculo que la doctora Díaz o futura doctora Díaz lo sabe, es que ninguna política pública puede garantizarse, ni ninguna reforma puede garantizarse si no hay un presupuesto destinado a eso. Y lo que el gobierno está escondiendo es que no hay un presupuesto destinado a eso. Y entre otras cosas, lo que se visualiza al no hablar de dinero es que la responsabilidad va a volver a recaer en las provincias, ¿no? Que las responsabilidades vuelvan a recaer en las provincias hacen que las provincias que son insolventes sigan siendo insolventes. Entre otras cosas, el ministro Bullrich más de una vez ha dicho que las provincias deben sustentar y solventar sus propios sistemas educativos, ¿no? Y en este tema, uno de los grandes problemas que observamos es que el gran abandono escolar y la gran deserción escolar que tenemos en todas las provincias son porque las provincias no pueden sustentar con sus propios medios reformas sistémicas. Entonces, las pequeñas reformas, las pequeñas políticas focalizadas que hacen las provincias para incluir a los estudiantes a la escuela secundaria, que algo que no dije, es que la Ley de Educación Nacional lo más importante quizás que hizo fue declarar de obligatoria la educación secundaria en el año 2006. Hace que las políticas focalizadas se preocupen en incorporar al estudiante que se va, pero no en reformar el sistema. Una reforma sistémica necesita, sí o sí, de un mayor involucramiento del Estado Nacional. Involucramiento que, entre todos los organismos que estudian el financiamiento, organizaciones y demás, debería tender al 8% y al 10% del PBI para el 2019 aproximadamente, y que este gobierno no lo está hablando y ya estamos en 2017 y seguimos con la misma ley del 2006 y seguimos con las mismas metas a cumplir del 2013. Porque la ley de financiamiento educativo, una de las cosas que decía era que en 2013 el financiamiento tenía que llegar al 6%. Hoy estamos sin llegar al 6% y muy lejos de los reclamos que hablan del 8 y del 10%. Así que, entre otras cuestiones, me parece que lo que se esconde detrás de todo esto... El otro día escuchaba al presidente Macri decir que hay que empezar a hablar de la eficiencia, ¿no? Y que las provincias tienen que ser eficientes y que sus presupuestos tienen que ser eficientes, ¿no? Sí, aparte hay que tener en cuenta este contexto de la discusión sobre la coparticipación federal, que implica una quita también de recursos en favor de la provincia de Buenos Aires. Un reclamo que es histórico por parte de los bonaerenses, pero que también o sea, en realidad lo que hace es profundizar esa desigualdad que hay entre el interior profundo y el gran centro de Buenos Aires, ¿no? Sí, y otra cosa que quizás no se habla mucho es esto de hablar de eficiencia, hablar de financiamiento educativo, hablar de que las provincias sean solventes y puedan ser solventes, esconde algo detrás. En la ciudad de Buenos Aires el presupuesto para educación, desde el gobierno de Mauricio Macri, no subió en ninguno de sus gobiernos. Fue readecuado, hasta fue subejecutado, pero en ningún momento el porcentaje del presupuesto destinado a educación subió. Nunca, jamás. Se han hecho reformas, se han hecho trabajos, por lo general lo que hacen es abrir espacios de diálogos, de consensos y demás cuestiones que en eso sí suelen cumplir y sí suelen llamar a todos los actores a opinar, a decir, y por eso la letra es linda, pero nunca se aumenta el presupuesto educativo. Ese es un pequeño engañapichanga, diría yo. Y el otro gran problema que hay es que si el financiamiento no está correlacionado con políticas nacionales que direccionen hacia dónde tiene que ir esta reforma de la escuela secundaria, lo que va a hacer es que cada provincia lo pueda reformar a su manera y cómo se pueda solventar. Entonces, si las provincias son insolventes y no pueden garantizar una educación secundaria obligatoria para todos sus estudiantes, lo que sucede, o lo que va a suceder sin dudas, es que más chicos van a quedarse afuera de la escuela secundaria y el problema lo va a tener la educación pública. Y ese discurso es bastante polémico y es bastante contradictorio. ¿Por qué? Porque van a decir que la educación pública
en realidad es insolvente, es insostenible, las provincias no pueden sostenerla, y algo que se dio en Ciudad de Buenos Aires y que seguramente este discurso y estas reformas lindas en los papeles pero sin financiamiento van a esconder, es que se va a tender más a una educación privada amigable que a una educación pública solvente. Entonces, si en Ciudad de Buenos Aires hoy tenemos un 50% de la matrícula que es privada y un 50% de la matrícula que es pública, quien dice que si estas reformas no avanzan, si el presupuesto no entra en debate, también esto se dé a nivel nacional, cosa que no es así. Todos sabemos que en las provincias, quizás hacia el interior del país, más hacia el norte y más hacia el sur, se tiende mucho más a una educación pública que a una educación privada. Bien, bueno, interesante, ¿no? El planteo de Facu, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado, hay toda una cuestión también desde el neoliberalismo de mercantilizar la educación a todo sistema, digamos, a todo nivel, e incluso estas evaluaciones que se están haciendo con una lógica de cuantificar a través de indicadores y demás. Sí, de premios y castigos, digamos, a las escuelas que les vaya bien en la evaluación o no. Y todo esto que mencionaba Facundo me hace acordar, mejor dicho, está volviendo de a poco el discurso de las provincias inviables, ¿no? Exacto. O por lo menos se están creando todas las condiciones para que eso aparezca como un discurso que después se legitima, ¿no? Bueno, lástima que no podemos dar cuenta de este debate de una manera más profunda, ¿no? Porque es verdad esto que decías al principio, ¿no? Con cualquiera uno habla y todos te dicen, sí, para mejorar tal problema social es la educación. Nadie sabe qué demonios hay que hacer con la educación, pero todos dicen que es la educación. Pero todos saben que hay que hacer más educación o más docentes, pero... Claro, pero cuando los docentes piden aumento de salarios, claro, ya son unos vagos que quieren ganar, ¿no? Dinero fácilmente. Y una cuestión más. Algo que esconde el discurso que hizo el otro día el presidente es que habló de... Se ha aumentado un 30% la matrícula de docentes en las universidades y ha aumentado apenas un 13% la matrícula de estudiantes. Lo que esconde ese discurso es otra vez la educación pública inviable, la educación pública insolvente, la educación pública ineficaz, cuando en realidad tanto la universidad como la educación secundaria fueron creadas en sus orígenes para una élite. Una élite al que los dirigentes de este gobierno dicen pertenecer, o pertenecen de hecho, y una élite a los que el pueblo y el conurbano no está tendiente a pertenecer, o ellos no quieren que pertenezcamos. Entonces, me parece que un tema que traigo a colación, quizás para un debate a futuro, es esto de cómo la privatización del sistema educativo, ojo que es un tema que va a estar en pugna en los próximos años, por el argumento de la ineficacia. Y me parece que esto es algo muy importante, ¿no? Que algo que ellos digan que es ineficaz el sistema y tender a una educación privada es algo peligroso. ¿Por qué? Porque no todos estamos en las mismas condiciones de poder acceder a un sistema pago de educación. Bueno, para cerrar con esta excelente cortina de Facundo Ariel Pajón, aunque a él no le gusta que lo llamen Ariel, cerramos con School Out de Alice Cooper.